Damos inicio al curso de legislación con la guía de estudio número 1 de esta unidad y vamos a darle seguimiento al tema de la Constitución Política de la República de Guatemala. En la clase pasada estuvimos hablando de la línea cronológica de la Constitución, cuál fue la primera Constitución creada, cómo fue que esta Constitución se llegó a aplicar en Guatemala y hasta qué año sufrió los últimos cambios y modificaciones. Y a partir de la fecha, a la actualidad, no se han hecho cambios y modificaciones, aún se mantiene la misma Constitución. Tomando en cuenta el tema de la Constitución, vamos a hablar que esta está dividida en tres partes: la parte dogmática, la parte orgánica y la parte práctica. Cada una de ellas tiene un enfoque específico. Entonces vamos a hablar de la primera parte, que sería la parte dogmática. Dice, en esta se establecen los principios, creencias y fundamentalmente, los derechos humanos, tanto individuales como sociales, que se otorgan al pueblo como sector gobernado frente al poder público como sector gobernante. Esta parte se encuentra contenida en los títulos 1 y 2, desde el preámbulo de los artículos 1 al 139. Entonces, en nuestra Constitución, en la parte dogmática, un dogma es una creencia. Entonces, en otras palabras, nos está diciendo cómo está constituido o en qué cree el Estado de Guatemala. Por eso habla de la parte dogmática. Inicialmente, pues veíamos acá algo de la Constitución y veíamos en el artículo 139 dice Ley de Orden Público y Estados de Excepción. Entonces, hasta aquí se terminaría la parte dogmática. Entonces, desde aquí, del artículo 1 de nuestra Constitución, vamos a encontrar, dice capítulo, título 1, capítulo único. 1 y 2, protección a la persona y deberes del Estado. Y aquí empezamos a encontrar derechos, obligaciones, prohibiciones que tenemos todos en general o de manera individual como ciudadanos guatemaltecos. Por eso está hablando de una parte dogmática. Entonces yo les explicaba que un dogma es una creencia y aquí nos hace referencia a en qué cree el Estado de Guatemala respecto al orden público que pues, se tiene en nuestro país. Y entonces ahí vamos a encontrar, como vuelvo y repito, derechos, obligaciones, prohibiciones que vamos a tener cada uno de nosotros. Por eso dice la parte dogmática. Es donde se establece, dice también los derechos y obligaciones individuales que se le han atribuido a el pueblo, pero también a el poder, o sea, a las dos partes, a nosotros como población en general y las autoridades de nuestro país. Eso es lo que nos está dando a conocer la parte dogmática. Luego habla de una parte orgánica. En la parte orgánica, que inicia del artículo 140 al 262. Ahorita vamos a verlo acá en pantalla. En el artículo, aquí todavía estamos en la parte dogmática. En el artículo 140 empieza a hablar del Estado de Guatemala. Y recuerden que hablamos, dijimos, dice, el Estado de Guatemala es un Estado libre, independiente y soberano, organizado para garantizar a sus habitantes el goce de sus derechos y de sus libertades. Su sistema de gobierno es republicano, democrático y representativo. ¿Por qué se le llama republicano, democrático y representativo? Anteriormente, según la historia, en Guatemala solo podía liderar el poder ejecutivo. Solo este tenía dominio en general y era el único responsable de la toma de decisiones. Con el paso de los años se le dio aval y respaldo a los otros dos organismos del Estado, que eran el legislativo y el judicial, y entonces se estableció un sistema de gobierno republicano, en donde los tres poderes del Estado, el ejecutivo, legislativo y judicial, tienen poder y autonomía y ninguno de los tres, es decir, por ejemplo, el ejecutivo no es jefe del legislativo y el legislativo del judicial, no, no hay una jerarquía, los mismos tres están al mismo nivel y nadie puede dominar a ningún otro. Por eso es que el sistema de gobierno es republicano. Respecto a la democracia, hay dos tipos de democracia. Está la democracia
representativa y la democracia participativa. El sistema de gobierno de nuestro país es representativo, es decir, que a toda la población guatemalteca a nivel nacional somos representados por el presidente de la República de Guatemala. Cuando se trata de tomar decisiones, es este el que lo hace en representación de nosotros, el pueblo. Por eso somos un sistema de gobierno republicano, democrático, representativo, no participativo, porque si fuera participativo, entonces en la toma de decisiones todos tendríamos que salir a votar y decir si queremos o no que se tome dicha decisión. Entonces, por eso nosotros somos un sistema de gobierno republicano representativo. La soberanía, dice, radica en el pueblo, quien la delega para su ejercicio en los organismos legislativo, ejecutivo y judicial. Entonces, estos son los tres poderes del Estado. Esa es la autoridad, la capacidad de autoridad que nosotros como pueblo le hemos delegado a los tres poderes del Estado. Dice, la subordinación entre los mismos es prohibida. Es decir, como ya se lo dije anteriormente, ninguno de los tres es jefe de nadie. Ellos trabajan de manera individual y ninguno tiene autoridad sobre otro. Entonces, a partir del artículo 140 al 262, vamos a conocer quiénes integran al organismo legislativo, qué hace el legislativo, cuáles son sus derechos y obligaciones, asimismo las del ejecutivo y asimismo las del judicial. Vamos a ver de estos tres poderes del Estado quién crea leyes, cuáles son los fines para crear leyes en Guatemala, qué puede y qué no puede hacer. Por ejemplo, el Ejecutivo, en el Ejecutivo está el presidente de la República. Por ejemplo, el presidente, aquí vamos a encontrar que el presidente debe ser guatemalteco de origen, es decir, hijo de padre y madre guatemalteco, nacido o no en Guatemala, pero que sea guatemalteco de origen. Y debe ser mayor de 40 años para poder ser electo como presidente. Igual manera, el vicepresidente. Entonces, aquí en esta parte del artículo, como lo dice acá nuestra guía, del artículo 140 al 262, vamos a encontrar cuáles son todas las funciones, obligaciones, responsabilidades y requerimientos que debe cumplir cada uno de los integrantes de los tres poderes del Estado y en sí el funcionamiento, derechos y obligaciones de los tres poderes de manera conjunta. Entonces, esto lo encontramos en la parte dogmática. Y por último, encontramos la parte práctica. La parte práctica la vamos a encontrar del artículo 263 al artículo 281. Ahora, sabemos que en la parte orgánica nos van a decir de los tres poderes del Estado quién crea leyes. Y en este caso es el legislativo o el Congreso de la República, y a su vez son los señores diputados. Entonces, ellos son los encargados de proponer y crear leyes. Ese es su trabajo. Autorizar o denegar alguna ley que quiera ser aplicable en el país. Pero el judicial tiene que, como ya el legislativo ha creado, entonces el judicial se encarga de la aplicación, de velar por la aplicación de las leyes en Guatemala. Entonces, aquí están, acá vamos a encontrar en la Constitución, a partir del artículo 263 en adelante, aquí estamos todavía en el 140, entonces vamos a llegar al 263, que sería, bueno, aquí vamos apenas por el 240. En el 263 dice exhibición personal. Hasta aquí se terminaría la parte orgánica y aquí en el 60, de aquí, perdón, en el 62 se termina la parte orgánica y aquí empezaría donde dice garantías constitucionales y defensa del orden constitucional. Desde aquí empezaría la parte práctica. Y aquí vamos a conocer, según la ley, el judicial está integrado por los señores jueces y magistrados. Entonces, aquí vamos a encontrar qué es la Corte Suprema de Justicia, cómo está integrada la Corte Suprema de Justicia, qué hacen los magistrados, qué hacen los jueces, porque como ellos son los encargados de la aplicación de las leyes. Uno por su parte crea y el otro por su parte vela porque los entes o tribunales de justicia apliquen las leyes existentes en Guatemala. Entonces, ahí es donde podemos conocer la función
a través de las partes de la Constitución la función de los entes o autoridades en nuestro país. Y entonces aquí dice en la parte orgánica, en la parte práctica, perdón, dice, establece las garantías y los mecanismos para hacer valer los derechos contenidos en la Constitución y para defender el orden constitucional. Esta parte se encuentra desarrollada en los títulos 6 y 7 de los artículos 263 al 281. Entonces, en nuestra Constitución, que vimos que es conocida como la Carta Magna, la Ley Superior, esta está dividida en tres partes. En la primera encontramos derechos y obligaciones ciudadanos, individuales y colectivos. En la orgánica encontramos las autoridades y poderes del Estado, ejecutivo, legislativo y judicial. Y en la tercera encontramos a los encargados de la aplicación de leyes en Guatemala, y en este caso hablaríamos de los señores jueces y magistrados y la Corte Suprema de Justicia. Acá usted puede ver, dice derecho a la exhibición personal, responsabilidades de los infractores, amparo, inconstitucionalidad de las leyes, Corte de Constitucionalidad, que es la Corte Suprema de Justicia, y dice, función esencial de la Corte de Constitucionalidad. La Corte de Constitucionalidad es un tribunal permanente de jurisdicción privativa cuya función esencial es la defensa del orden constitucional, actúa como tribunal colegiado con independencia de los demás organismos del Estado y ejerce funciones específicas que le asigna la Constitución y la ley de la materia. La independencia económica de la Corte de Constitucionalidad será garantizada con un porcentaje de los ingresos que corresponden al organismo judicial. La Corte de Constitucionalidad se integra con 5 magistrados titulares, cada uno de los cuales tendrá el respectivo suplente cuando conozca los de asuntos de constitucionalidad en contra de la Corte Suprema de Justicia, el Congreso de la República y el presidente o vicepresidente de la República, el número de sus integrantes se elevará a 7, escogiéndose los otros 2 magistrados por sorteo eh, por sorteo de entre los suplentes. Los magistrados durarán en sus funciones 5 años y serán designados en la siguiente forma. Y ahí está la manera en que están integrados los señores magistrados ante la Corte, ante el organismo judicial. Y ellos son los que, entonces, como ya les dije, encargados de la aplicación de las leyes. Entonces, la Constitución, es importante que nosotros conozcamos la estructura de la Constitución porque es de aquí en donde parte la creación de todas las leyes vigentes en el país. En el caso de nosotros que estamos estudiando el área de turismo, ya hablamos de las 11 leyes y reglamentos internos del INGUAT, que fue quien los creó, que regulan la materia del turismo, ¿verdad? Sin embargo, en la Constitución dice fomento de la legislación turística y hotelera. En la Constitución Política de la República no hay ni un solo artículo que hable de turismo. Si usted lee toda la Constitución, ningún artículo va a utilizar el término turismo. Ahora bien, de estas se han creado las leyes turísticas. ¿En qué sentido? Por ejemplo, dice la persona humana, fines y derechos del Estado. Capítulo único, artículo 1 y 2. En el artículo 1 y 2, en Guatemala se garantiza la vida, la libertad, la justicia de todo habitante guatemalteco. Entonces, uno de los principales atractivos turísticos que tenemos en nuestro país es su gente, y en su mayoría su gente indígena, con sus costumbres, sus tradiciones, sus idiomas, su forma de vestimenta. Entonces, desde ahí partimos que si bien es cierto, la Constitución no nos habla de turismo, sí hace referencia a aquellos artículos de los cuales se han tomado como base para la creación de las leyes turísticas.
El ejemplo 2, derechos humanos. Dentro de los derechos humanos están los deberes sociales y dice, sección segunda y tercera, cultura, comunidades indígenas. Esto lo encontramos en la Constitución en el artículo 157 al 170. Y para que usted vea que no le miento, vamos a ir a la Constitución, a esos artículos, para que usted los pueda conocer y ahí vea por qué el fomento de la actividad turística se da en Guatemala. Dice artículo 100, artículo 57, perdón, 157 estaba viendo, artículo 57 y dice, cultura, derecho a la cultura. Toda persona tiene derecho a participar libremente en la vida cultural y artística de la comunidad, así como a beneficiarse del progreso científico y tecnológico de la nación. Habla de la identidad cultural, de la protección e investigación de la cultura y del patrimonio cultural de Guatemala, que son elementos turísticos que posee nuestro país. Entonces, eso es lo que tenemos que comprender, que si bien es cierto, la Constitución no nos hace referencia específicamente a la actividad del turismo, pero sí tenemos en cuenta de que a través de estos artículos se han creado las diferentes leyes, porque por ejemplo, en la Constitución habla del derecho a la cultura de las comunidades indígenas, pero está la ley para la protección del patrimonio cultural y natural de la nación. Entonces, por eso es que surgen las leyes, basado en la Constitución, porque la Constitución habla a nivel macro y a partir de esta, pues se crean algunos decretos o acuerdos específicos que van a regular las distintas actividades de desarrollo social. Y es ahí entonces donde nosotros vemos cuántas leyes en el campo del turismo pues no se han implementado con el fin de conocer esta estructura organizativa, ¿verdad? Esa es una de las principales aspectos que debemos comprender. Y como ya les dije, si ustedes leen en la Constitución, en ningún artículo utiliza el término turismo. Eso es lo primerito que yo quiero que tengan claro, es que si ustedes lo buscan no les va a aparecer porque la ley no hace referencia a ello, sino dice que es obligación del Estado fomentar, eso sí dice, fomentar todas aquellas actividades que desarrollen, que generen desarrollo en el país. Y como ya vimos, el turismo es una actividad económica, por ende genera desarrollo en nuestro país. Entonces es allí donde se crea o se hace énfasis a las diferentes leyes que pueden ser empleadas. Por una parte, también encontramos en el título tercero, donde habla del Estado, habla de la nacionalidad y ciudadanía. Y usted dice, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con turismo? Sabemos que en Guatemala, me voy a ir a este artículo rápidamente, vamos a ver, sería eh, en el artículo 144. Mire aquí, en este artículo sigue hablando de lo que es la protección a la cultura, el folclore, la expresión creadora, patrimonio natural, protección de la cultura, las comunidades indígenas, los grupos étnicos, su expresión, etcétera, etcétera. En el 144 vimos, dice, vamos a llegar a ese artículo, dice, ni modo que llegue, ahí está, Estado y sus formas de gobierno. Nacionalidad y ciudadanía. Hemos leído algunas leyes en donde dice quiénes pueden ser representantes o integrar algunas instituciones que fomenten el turismo en Guatemala. Por ejemplo, el INGUAT. El INGUAT está liderado por el director del INGUAT y en la ley, en el reglamento, en la ley orgánica del INGUAT, perdón,
habla de quién es el director del INGUAT y dice, debe ser guatemalteco nacionalizado que sea el director del INGUAT, o sea, tiene que ser una persona nacional. Entonces, aquí para entender la ley, aquí nos explica que es un guatemalteco nacionalizado, que es un guatemalteco de origen. Entonces, por eso es que yo les menciono, o sea, si bien es cierto, la Constitución no especifica las 11 leyes y reglamentos del INGUAT, porque no está incluida acá, pero sí tomamos como base algunos artículos que nos van a servir para poder identificar la estructura de las leyes turísticas en Guatemala. Así que con esto concluimos la guía de estudio número 1 que nos habló respecto a la Constitución, la línea cronológica, las partes y algunos artículos referentes a la actividad del turismo y la hotelería.